Hola familia, es un gusto poder saludarte y saber que estás bien. Hoy vamos a tener un tiempo muy bendecido. Después que oigas esta palabra, tu fe será edificada. Y vamos a hablar sobre la fe que funciona. Nosotros los venezolanos tenemos una larga lista de situaciones que nos abruman. Sobre todo en este tiempo, el COVID-19 se ha incrementado en nuestra nación. Aunado a esta realidad está la diáspora de los profesionales médicos con los cuales ya no contamos. Están la carencia básica de los servicios, por ejemplo, el gas, el agua, la luz, el internet y muchas cosas que hoy podemos traer a la mesa. Una de las cosas que más preocupa al venezolano es el alimento. Cada vez que usted va a comprar, consigue alimentos, pero consigue que los alimentos cuestan mucho más ahora que antes. Todo esto mantiene al venezolano en una gran tensión y presión. Por eso creo que es necesario que tú que me escuchas puedas conectarte con esta palabra, porque hoy se hace más necesario, mucho más importante, el nutrir nuestra fe, fortalecer nuestra fe y robustecer nuestra fe. Una de las cosas que yo consigo en las Escrituras es que Dios es un Dios personal, funcional y práctico. En el Antiguo Testamento, Él se presentaba a sus hombres de esta forma: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, si Dios es un Dios personal, funcional y práctico, tu fe debe ser personal, tu fe debe ser funcional y tu fe debe ser práctica. Santiago capítulo 1, versículo 3 nos habla de la fe y dice de la siguiente manera: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, la fe no es un adorno, no es un accesorio, es un factor esencial y determinante en la vida de todo hijo de Dios para vivir de una forma victoriosa. Hoy más que nunca necesitamos tener una fe que funciona. El tema de esta carta es la fe. Sin fe, el libro de Hebreos nos dice que es imposible agradar a Dios. Esto aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Por tanto, la fe es el canal mediante el cual llegan a nosotros todas las bendiciones de Dios. Pero sin fe, lo único que tú y yo podemos hacer es pecar. El apóstol Pablo dice: todo lo que no proviene de fe es pecado, según Romanos 14, 23. Hoy te quiero hablar de 6 tipos de fe. Y la primera fe que te quiero mencionar es la fe natural. Esta fe natural consiste en ese conocimiento originado por la observación de la naturaleza, lo cual te induce a la certeza en cuanto a la existencia de Dios. Todo el mundo, a menos que seas ateo, cree que Dios existe cuando contempla la naturaleza y todo lo que Él ha creado. Pero es una fe simplemente de reconocer la existencia de un Dios, pero no creer en ese Dios que existe. La segunda fe que quiero mencionarte es la fe religiosa. Cada cual tiene un sistema de creencias de acuerdo a la religión que profesa. Santiago 2:19 dice: tú crees que hay un solo Dios, y esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Este es el tipo de fe intelectual, una fe que solamente reconoce verdades, pero que no cree en la verdad ni practica la verdad. Ahora, la fe, el punto 3, es la fe histórica. La fe que los hijos heredan de los padres sin haber tenido una experiencia personal con Cristo. Esto se da mucho
en el ámbito cristiano. Los padres que llevan a sus hijos por años a la congregación, por años a los grupos, pero ellos nunca tienen una experiencia con Cristo. Esa es una fe histórica, una fe que naufragia en algún momento de la vida. Ahora, la fe histórica aunada a una experiencia personal con Cristo es muy valiosa y útil. El apóstol Pablo habla de la fe no fingida que tenía Timoteo, y él dice: esta fe no fingida que está en ti habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo tenía una fe histórica, pero no solamente se quedó con la parte histórica, sino que tuvo una experiencia salvífica con Jesucristo. Número 4, la fe salvadora. Esta fe salvadora es aquella que está depositada en Cristo y en su obra salvífica en la cruz, en la obra que Él hizo para salvarnos. Dice Efesios 2:8, dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Número 5, fe como fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, este tipo de fe tiene que ver con la fe del carácter. Y esta fe de carácter, en este versículo de Gálatas 5:22, dice el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esta fe refleja el carácter de Cristo. Y esto me habla de una fe que ha sido tratada, de una fe que ha sido probada, de una fe que ha pasado por situaciones difíciles y se ha nutrido, se ha fortalecido y robustecido en el tiempo. Por eso esta es la fe que habla del carácter de Cristo. Esta fe es producto de la muerte al yo. Cuando tú te niegas a vivir para sí y permites que Dios comience a gobernar tu vida, comience a ejercer su poder y su autoridad sobre tu vida, lo más seguro es que en ese proceso de crecer comiences a proyectar el carácter de Cristo en tu vida. Número 6, la fe como don. Aparece en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y esta fe como don es la capacidad para operar en lo sobrenatural, es decir, para obrar milagros, señales, prodigios. Pablo en 1 Corintios 12, 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esta fe es una fe extraordinaria. Pero la fe que funciona es aquella que está cimentada en Dios y en su palabra. Es una fe audaz, intrépida e inquebrantable. Esa es la fe que tú y yo necesitamos. El apóstol Santiago escribió esta carta que lleva su mismo nombre. Por eso cuando usted lee Santiago capítulo 1, versículo 1, usted se va a conseguir con este texto: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Santiago 1:1. Ahora, ¿quién era Santiago? Santiago era hermanastro de nuestro Señor Jesucristo y el primer pastor de la iglesia primitiva. ¿A quién escribió Santiago esta carta? A las 12 tribus, los cristianos judíos que están dispersos por el mundo. Estos cristianos judíos que creyeron en el Señor se habían quedado en Jerusalén, su zona de confort, aun cuando ellos sabían lo que Jesús había dicho en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice la Biblia: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Aun cuando ellos manejaban este conocimiento y la voluntad de Dios en que el evangelio se extendiera por todo el mundo conocido hasta los confines de la tierra, ellos decidieron quedarse en Jerusalén. En Jerusalén estaban sus relaciones interpersonales, era la ciudad que ellos conocían. Todo el mundo quería estar en Jerusalén, que era un centro magnífico, un centro cúltico, mas sin embargo estaban dejando de cumplir lo que Dios les había dicho. Aun cuando estaban difundiendo el evangelio en Jerusalén, no estaban para vivir limitado a Jerusalén en esa jurisdicción geográfica, sino trascender. Ahora, estos dispersos, que son esos cristianos judíos, se dio esta situación por causa de una gran persecución que se desató contra la iglesia. Después que Esteban es muerto, siendo Esteban el primer mártir de la iglesia cristiana o la iglesia primitiva, se genera una gran persecución en la iglesia, sobre todo con la figura central de Saulo. Saulo fue testigo de la muerte de Esteban y ese día comenzó una gran persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, dice la Biblia que fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Dice: con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a arrastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Hechos 1, 8 al 3. Quiero seguir ampliando esta idea con Hechos capítulo 11, versículo 19, y quiero que me prestes atención a esto. Mientras tanto, los creyentes que fueron esparcidos durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Si sigues leyendo más el pasaje adelante, dice que muchos de esta gente que recibieron la palabra llegaron y le hablaron aún a los griegos. Yo quiero que tú te imagines esta gran persecución, los cristianos dispersos por el mundo conocido. Estaban pasando un momento muy difícil emocionalmente, pero también Dios permitió esta situación para cumplir su propósito. Y yo aquí quiero dejarte una nota relevante. Todo lo que te pasa a ti, como persona, como familia, todo lo que nos pasa en la vida, por muy malo que lo veamos, tiene un propósito. Todas esas cosas nos van a reconectar con el propósito eterno de Dios. Lo impresionante de esta gente, que aun cuando estaban en su diáspora, no se detuvieron, no se desenfocaron, sino que predicaban la palabra. Hoy día es tan fácil desenfocarse, hoy día es tan fácil desconectarse de Dios y de su palabra y del gran propósito eterno. Con tantas cosas que nos rodean, es demasiado fácil desconectarnos. Pero yo te quiero decir hoy, familia, hijo espiritual, te quiero decir, por favor, por muy duro que sea la prueba, por muy dura que sea la situación, no sé por dónde tú hoy estás pasando, por favor, no te desconectes de Dios, sigue cumpliendo el propósito eterno, vas a ver de forma extraordinaria la mano de Dios a tu favor. Cuando yo leo esto, me doy cuenta la razón por la cual Santiago escribe esta carta. Santiago, como pastor, sentía una carga muy tremenda hacia estos fieles. Y entonces escribe una carta cuyo tema principal es la fe. Porque Santiago sabía que en los momentos críticos hay que fortalecer nuestra fe. Hay que nutrir nuestra fe y robustecer nuestra fe. En medio de cualquier situación, por muy difícil que sea, te invito
para que sigas creciendo en fe a nivel personal y a nivel familiar. Después de oír esta palabra sobre la fe que funciona, es mi mayor deseo que tú la tomes y que tu fe funcione de forma positiva y activa en este tiempo decisivo para la iglesia de Cristo. Yo quiero que juntos podamos orar, y allí donde estás te pido que ores por el familiar o la persona que tienes más cerca, porque tú y yo necesitamos ser fortalecidos en la fe. Padre, te doy gracias por tu presencia en este tiempo tan lindo, tan precioso, que tú nos permites vivir en compañía de nuestros familiares y amigos. Ruego, Señor, que la fe de cada uno de ellos sea fortalecida, que esa fe sea inquebrantable, que la fe de ellos sea una fe que funcione en medio de las peores condiciones que podamos estar viviendo. Por eso declaro que ahora recibes la fortaleza que tú anhelas y necesitas. Y declaro que no vas a sucumbir. Por el contrario, Dios te va a levantar con una nueva fuerza, te va a levantar a una nueva dimensión. Te bendigo, hijo, te bendigo, hija, en el nombre de Jesús. De igual forma, quiero tomarme unos minutos para orar por los amigos que están en esta reunión, pero que no han confesado a Cristo. Quiero que allí donde estés cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy recibo la fe viva, la fe que funciona, que viene de ti. Hoy recibo esa fe que me hará más que vencedor, esa fe que me salva. Deposito mi fe en Cristo Jesús, mi Salvador, y declaro que a partir de hoy mi vida le pertenece a Él. Te entrego mi corazón, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Gracias por rescatarme. Gracias por la oportunidad que tú me das hoy de poder tener este encuentro personal con un Dios personal, funcional y práctico. Gracias, Señor. Amén. Mi querida familia, te quiero motivar que sigas ahondando en esta enseñanza y que cada domingo puedas apartar este espacio para reunirte y recibir la palabra que te va a edificar. Y por qué no invitar a otros que necesitan oír de Jesucristo. Es importante que sigas creciendo en tu fe, porque si creces en tu fe, serás imparable y nada ni nadie te va a apartar del Señor. Te amo mucho con todo mi corazón y nos vemos la próxima semana.